Hola mis amados hermanos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que espero que hayan pasado bien esta semana. Y hoy vamos a proseguir con las predicaciones que tienen que ver con la última semana de Jesucristo en la tierra. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene que ver precisamente con la, la oración de Jesús en Getsemaní. Ahora, ya se ha hablado que Jesús en el aposento alto tuvo una conversación con sus discípulos. Jesús estuvo instruyendo a sus discípulos e incluso se vio ahí acerca del lavamiento de pies, se vio acerca de la cena del Señor. Y después de esto Jesús sale y va con sus discípulos al huerto de Getsemaní porque Jesús tenía la necesidad de tener comunión con el Padre. Entonces él lleva a sus discípulos a Getsemaní. Getsemaní pues significa prensa, supuestamente una prensa de los olivos. Y era un lugar, al parecer, como se dicen algunos comentaristas, era un lugar muy precioso, era un lugar muy bello, era un lugar bien cuidado, y era un lugar a donde Jesús regularmente, a través de sus 3 años de ministerio, gustaba ir a Getsemaní cuando estaba cerca de Jerusalén. Entonces, Jesús va aquí, después de tener esa plática en el aposento alto con sus discípulos, y me voy a permitir leer lo que dice esta parte de la escritura que está allí en Marcos 14, versos 32 al 42. También menciona de esto Mateo, lo menciona Lucas y lo menciona Juan, pero voy a leer la versión de Marcos. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró, que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a pedir la dirección al Señor, de tal forma que el sermón de esta tarde sea una bendición para cada uno de nosotros. Padre Celestial, aquí estamos por la gracia tuya, dispuestos a escuchar tu palabra, y deseamos que a través de todo este tiempo tú nos bendigas y tú nos lleves a tu propósito y tu voluntad sea hecha en nuestras vidas.
Gracias, Señor, confiamos en ti, quedamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces Jesús está entonces ya en Getsemaní y Jesús tenía la intención de orar porque tenía una gran necesidad de entrar en comunión con el Padre antes de experimentar el arresto, el sufrimiento y la cruz. Ahora, yo diría que ninguna persona podrá entender alguna vez el dolor y la agonía que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní. Su experiencia muestra el cuadro de una aterradora lucha contra el pecado y el terrible juicio que caerá sobre el pecado. Es un cuadro ante el cual toda persona debería inclinarse en humilde adoración y rendir culto al Señor. Puesto que Jesús llevó el dolor y la agonía del pecado por cada persona, Él llevó por todos el castigo del pecado. Entonces vemos aquí que vemos un cuadro que Jesús dice que tuvo la gran necesidad Jesús de orar y tener amigos a su lado. Amados hermanos, es muy importante el que tú y yo entendamos que siempre ha habido gente a través de la historia que ha ofrendado su vida en sacrificio por una causa buena, una causa justa, y han dispuesto a sufrir lo que sea necesario, si así fuera indispensable, para llevar a cabo, pues, esta obra. Jesús no solamente muestra aquí su humanidad, porque Jesús sabemos que tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Y Jesús muestra aquí, en esta situación, su parte humana. Él sabía, amados hermanos, él sabía que iba a vivir la traición, que iba a sufrir la humillación, que iba a sufrir los golpes, el dolor, el sufrimiento, que él iba a experimentar la muerte. Jesús sabía eso. Desde que él vino a este mundo, él sabía a qué venía. Entonces, aquí la cosa que agrava o incrementa el asunto es que Jesús sabía de antemano estas cosas. Una cosa es que tú sabes que vas a morir, pero tú y yo no sabemos ni cuándo vamos a morir, ni cómo vamos a morir, porque no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero Jesús sí sabía hasta la edad en que iba a morir y sabía las condiciones tan terribles en que iba a experimentar la muerte. Entonces iba a ser una cosa terrible. Y entonces Jesús siente una gran necesidad de ir a Getsemaní, a ese lugar donde él acostumbraba a orar, y buscar la fortaleza y la dirección del Padre Celestial. Dice ahí, en el versículo, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pero dice antes que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Entonces Jesús llevó a sus discípulos y dejó a la mayoría ahí a la entrada del huerto y les dijo: quédense aquí porque yo voy a orar. Ellos sabían que iba a orar, ellos sabían que había una necesidad, ellos sentían que Jesús estaba viviendo por un momento difícil, de angustia, de preocupación. Y solamente tomó a 3 de ellos. Tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. En uno de los evangelios que habla también acerca de esto, dice que
se llevó a estos tres, y después los dejó, y él se retiró un poquito más adelante, y ahí comenzó a orar. Entonces, hermano, cuando tú y yo, aquí algo podemos aprender de esto y que Jesús nos enseña, es que si el mismo Jesús sintió la necesidad de orar en un momento de prueba tan terrible como el que él iba a experimentar, y sabía que el Señor tenía la capacidad simplemente de ayudarle a pasar esta prueba de tal forma que él pudiera llevar a cabo la voluntad del Padre. Entonces, él estaba pasando por un momento de agonía y un momento de presión. O sea, estamos hablando de una situación en la cual él está, por decirlo así, está angustiado, que es una expresión que tal vez pueda ser una palabra que signifique pesadumbre, preocupación, angustia en forma extrema. También dice que en dado momento él estaba entristecido, y en el griego esa es una palabra muy fuerte que significa terror extremo, horror, miedo, confusión, asombro. Jesús tambaleaba bajo el temor de una gran oscuridad, algo parecido a lo que sobrevino a Abraham, allá cuando vamos al capítulo 15, versículo 12 de Génesis. Entonces, Jesús sabía lo que venía. En unos momentos él iba a ser apresado, y iba a ser llevado, y iba a ser humillado, iba a ser golpeado, iba a ser juzgado, y finalmente iba a ser llevado al Gólgota y ser crucificado. Esto provocaba una gran presión en Jesucristo y una gran necesidad del Padre, porque era algo que Jesús, por lo que dice aquí, si volvemos al pasaje, dice, y les dijo, el versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Pues vean nada más que Jesús pasaba por una presión tal, por una situación tan difícil, que él sentía que moría. Literalmente él sentía que moría, porque lo que se venía era espantoso, era de verdad difícil. Iba a ser un sufrimiento indecible lo que Jesús iba a experimentar. Y dice que yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró, que si fuera posible pasase de aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces vemos como Jesús, pues necesita estar a solas. Dice que se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y esperaba que estos íntimos que Jesús tenía, de estos discípulos, le apoyaran en oración. Nada más, era un apoyo en oración ante una situación en la cual Jesús expresaba realmente la necesidad del Señor por esas horas que venían y donde él iba a pasar un gran sufrimiento. Entonces que él se retiró a solas y allí clamó a Dios. Pero fíjate lo que dice aquí Marcos. Dice y decía, Abba, Padre. Usa la palabra Abba, que es una palabra muy cariñosa, es una palabra que usaban los niños cuando se dirigían a su papá, cuando el niño tenía una gran necesidad y sabía que el papá le escuchaba y que el papá iba a suplir esa necesidad. Ellos venían con esta palabra muy tierna y le decían, es como decir, papito, necesito esto, papito, por favor ayúdame, papito, dame aquello. Entonces, así él sentía esta intimidad, Jesús con el Padre, y le decía, todo es posible para ti.
No hay nada que tú no puedas hacer. Y si puedes pasar, o que yo no pase por esta hora, que no pase por este sufrimiento, que no pase por esta situación, pues Señor, por favor, llévalo a cabo. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces aquí muestra, por un lado, muestra el lado humano, si puede pasar esta copa. Y el lado divino, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, tu voluntad. Y esto es, para ti y para mí, es algo muy importante. Si tenemos un ejemplo, y un ejemplo acerca de lo que es la oración y cómo debemos de orar, Jesucristo siempre será el ejemplo. Él nunca nos va a pedir nada que Él antes no haya hecho. Y Él sabe que para ti y para mí es importantísimo que cuando pasamos por en medio de una gran crisis, de un gran sufrimiento, de una gran prueba, vayamos y buscamos al Padre, porque en el Padre vamos a encontrar aquello que necesitamos para poder afrontar cualquier situación que Él nos permita. Y vayamos con esa seguridad. Él es nuestro Padre. Cuando los discípulos veían al principio de su ministerio cómo Jesús realmente tenía mucho éxito en lo que Él llevaba a cabo en su ministerio, pero se dieron cuenta que todo venía de esa comunión que Él tenía con el Padre, porque lo veían orar, lo veían dirigirse al Padre, y después había muchas bendiciones. Entonces ellos se sintieron influenciados por esto y le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó, y ¿se acuerdan cómo les enseñó? El Padre Nuestro, y les dijo, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Y cuando hablamos de padres, porque hay una relación, no dijo Dios, dijo Padre nuestro. Entonces hay una afinidad entre padre y hijo. El padre que escucha al hijo, el hijo que depende del padre. Y es nuestro, me pertenece. Y yo le pertenezco a Él. Y entonces podemos estar seguros de que este Dios va a responder a nuestras necesidades. Si muchos cristianos a veces pasamos por una carnalidad y pasamos, parece que hasta se nos olvida que somos creyentes, o pasamos por todo tipo de cosas que nos hacen sufrir y que ya nos queremos morir y que vivimos unas depresiones y vivimos unas angustias y unos miedos, es porque no sabemos ir al Padre, porque no sabemos buscar, porque no creemos creer que Él tiene la capacidad para ayudarnos y fortalecernos. Bien, entonces aquí Jesús viene en Getsemaní y llora al Padre, pidiéndole que se puede pasar esta hora sin que Él pase por este sufrimiento, o por eso que se avecinaba, pero más que nada, que sea como el Padre quiere, que se haga su voluntad. A eso vino Jesús, a llevar a cabo la voluntad del Padre. Ahora, dice el 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si algo nos va a permitir como creyentes llevar a cabo la voluntad de Dios, es aprender a depender de Él. Aprender a depender de Él reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo nuestra debilidad, pero reconociendo que en el Señor somos más que vencedores. Sabiendo que el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios viviendo en nosotros, Él nos capacita, Él nos enseña y Él nos lleva a llevar a cabo la voluntad del Padre. Pero entonces vino y a quien encontró a Pedro. Y ves, no le dice Pedro, le dice Simón, le llama por su nombre anterior.
O sea, de alguna forma le está tocando el nombre anterior de la carnalidad. Porque bueno, somos cristianos, pero a veces andamos en la carne. Y cuando andamos en la carne como cristianos, andamos muy mal, andamos muy despistados y andamos a veces muy equivocados. Entonces Simón simplemente no oró. ¿Qué le dice? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? ¡Una hora! Al parecer, Jesús nos enseña aquí que un buen tiempo para estar en comunión con Dios es una buena hora. Una buena hora verdaderamente concentrados en el Señor a través de su palabra. Pero Pedro no estaba. Qué importante es que como cristianos nosotros nos unamos y busquemos el apoyo uno al otro, porque tu oración es importante, porque Dios va a escuchar tu oración. Dice que donde 2 o 3 estemos en el Señor en oración, y si estamos en su voluntad, Él nos va a responder. Entonces, siempre la oración, cuando tenemos compañía en una velada o porque estamos orando juntos a través del teléfono, a través de cualquier lado, pero que estamos juntos orando, o te llevas mi petición de oración y estás orando por mí en tu casa, por esa situación que yo simplemente expresé, y tú simplemente le dices al Señor: Señor, bendice al pastor Ricardo, bendícelo como solamente tú lo puedes bendecir. Yo no le voy a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer con el pastor Ricardo, pero sí puedo decirle: Señor, tú le amas y dale lo que él necesita conforme a tu voluntad. Y el Señor, conforme a tu voluntad, va a responder a mi vida. Claro, yo estoy orando específicamente por lo que yo estoy cruzando. Pero siempre la oración, cuando nos acompañamos en ella, es una bendición. Entonces, una hora es un buen tiempo para orar con el Señor, lo cual no hizo. Dice: velad y llorad. O sea, estad alerta para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate lo que sucedió en ese momento. Salen de Getsemaní y vienen y apresan a Jesús. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que Pedro niega a Jesús. ¿Ves qué importante fue la oración que él no hizo? Porque si él hubiera orado y él hubiera sido estando con Jesús en medio de esta situación, él seguramente, yo quiero pensar que él se hubiera sostenido y no hubiera negado a Jesucristo, aun si así le fuera la vida. A fin de cuentas, Jesús murió, Pedro murió como un mártir. Pero ahí pude haber dicho: pues aquí estoy. Y aquí doy la vida por mi maestro, pero no lo hizo. Lo negó cuando tiempo atrás había dicho: Señor, contigo hasta la muerte. Y cuando llegó el momento de la verdad, yo ni lo conozco. ¿Ves? Ahí se veía la debilidad espiritual en la que Pedro se encontraba, seguramente por su falta de oración, de dependencia, quiero decir, de búsqueda y de sostenerse en el amor y en el poder del Señor. No solamente Pedro, sino también los demás discípulos. ¿Qué pasó con todos ellos? Que todos, cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron despavoridos, temerosos, y fueron y se agazaparon en algún lugar, en un aposento alto posiblemente, y ahí se pusieron candados, se pusieron llaves y se escondieron, y que nadie supiera que estábamos aquí. Tenían miedo de ser apresados, tenían miedo simplemente de que se les relacionara con Jesucristo y por lo mismo los mataran también. Y huyeron. Pero aquí, en esta parte de la Escritura, si ellos hubieran orado,
yo creo que ellos hubieran sido fortalecidos y hubieran muerto. Porque a fin de cuentas todos los discípulos fueron martirizados, murieron por su fe en Jesucristo. Pero aquí en esta parte tan especial, ellos fallaron y en el momento de la verdad, ellos negaron a Jesucristo. Ahora, tú y yo, pues no andamos muy lejos, amados hermanos. A lo mejor no decimos, no, yo ni lo conozco, yo ni sé, a mí yo ni tengo religión, a mí ni, porque tenemos de miedo de ser acusados, de ser apresados, de ser maltratados, de ser malentendidos, lo que tú quieras. Y entonces no queremos que sepan que somos cristianos. Es como decimos, que nadie sepa que soy cristiano. Pero un cristiano, un verdadero cristiano, algo que le distingue es precisamente su proclamación del Evangelio, el hablar de Jesucristo, el dar testimonio de Jesucristo, el decir lo que Jesucristo representa para mi vida, el dar testimonio de cómo Cristo ha transformado mi vida. Eso es un cristiano genuino, que ama al Señor y que no se avergüenza de dar testimonio de su Maestro. Pero hoy muchos cristianos hoy en día somos como Pedro. A veces no oramos. No nos damos cuenta lo débiles que somos hasta que nos vemos en una prueba. O hasta que alguien nos llama la atención, oye amigo, qué lejos andas del Señor. Y ahí me doy cuenta, oye, pues sí, ¿verdad? Ya tengo más de un año y no te habías dado cuenta. Bueno, pues así andará nuestra vida espiritual, de falta de oración, de falta de comunión con el Señor a través de su palabra, de falta de comunión con la iglesia. Pero pensamos que al ser cristianos, no, yo ya recibí a Cristo, soy cristiano y me siento bien. Eso es un engaño del diablo, eso no viene de Dios, por muy piadoso que se puede escuchar, eso no viene de Dios. Dios viene cuando damos testimonio de Él. Bueno, dice aquí, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y así es, tú y yo podemos tener muy de buena fe. Y de veras queremos en dado momento servir al Señor. Deseamos ser un instrumento de Dios. Pero no dependemos del Señor. Hay muy buenos deseos, pero no hay una disposición en nuestro corazón honesta, sincera, profunda, de llevar a cabo lo que Dios quiere y buscándolo primeramente en oración. Vamos a orar, vamos a buscar la dirección del Señor, vamos a pedir la sabiduría de Dios, vamos a pedir la fortaleza del Señor, vamos a tomarnos un tiempo en comunión con el Señor y vamos a dejar que en su gracia podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra y llevemos a cabo lo que Él espera que hagamos. Eso es. Pero cuando solamente hay buenos deseos, la carne es débil y no vamos a llevar a cabo las cosas del Señor y vamos a fracasar como fracasaron, como habíamos dicho, los discípulos, al negar a Jesucristo y esconderse. Ahora dice, otra vez, dice el 39, otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. O sea, Jesús fue, algo que enseña la Biblia es que seamos perseverantes. Jesús fue perseverante. Él fue la primera vez, Él oró, Señor, que pase esta copa, dice otro de los evangelios, que pase esta copa. Entonces, pero no como yo quiera, sino como tú quieres. Y dice que volvió y volvió otra vez, porque aún él no encontraba una respuesta a algo que le dijera que todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Entonces, va por segunda vez y dice las mismas cosas. Si es posible de mí, dice ahí en el versículo 36, me voy atrás un poquito, dice,
Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, vamos a llegar al punto en que Jesús sabía los acontecimientos que se avecinaban tan terribles de esa forma como lo trataron, cómo le escupieron, cómo lo golpearon, cómo lo azotaron, cómo se burlaban, cómo de veras lo humillaron. Entonces, pues Jesús dice, pasa de mí esta copa, aparta de mí esta copa. ¿Qué significa la palabra copa? La copa en la Biblia a veces se menciona de tres formas, o tiene un significado de tres formas. Una de ellas es que la copa es llamada el cáliz de la ira. O sea, Dios tiene un juicio y Dios va a venir por segunda vez y va a venir ahora sí como conquistador y va a venir a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y él con su palabra va a acabar con todos sus enemigos. Y toda la ira de Dios va a recaer sobre aquellos que lo negaron, que lo rechazaron y que lo maltrataron. De todas las generaciones. Esa es la copa. O sea, la copa habla de juicio, de ira de parte del Señor. Eso lo podemos encontrar simplemente allí en Isaías, si tú quieres apuntar, Isaías 51:17. También la copa es asociada con el sufrimiento y la ira de Dios. Otra vez, Isaías 51:17 y Lucas 22:42. Entonces, también habla de sufrimiento. Y Jesús sufrió. ¿Qué sufrió Jesucristo? Pues sufrió precisamente la separación de Dios. Si algo a Jesús verdaderamente le pesaba profundamente, era que al ir a la cruz, el mismo Padre lo iba a abandonar. En otras palabras, literalmente, Dios, el Padre, le iba a dar la espalda a Jesucristo y lo iba a dejar solo, cargando el castigo y la ira por causa del pecado, porque lo que no era pecado, Dios lo hizo pecado, y Dios demanda juicio, y demanda sufrimiento, y demanda muerte por causa del pecado. Y entonces Jesús iba a cargar todo este pecado. Entonces Jesús, algo que le dolía es que el Padre simplemente lo iba a dejar. Fíjate, cuando Jesús dice una de las 7 palabras, dice en la cuarta, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ves? No dijo, Padre mío, como decía aquí, que leímos aquí en Marcos. Dijo, Dios mío. Porque en ese momento el Padre no estaba con el Hijo. Jesús estaba cargando y llevando sobre él los pecados de toda la humanidad y de todas las generaciones. Y eso fue terrible para Jesús, porque él nunca, jamás, en toda la eternidad, se había apartado del Padre. Esta fue la primera vez y la única en la que Jesús sintió el abandono y la separación del Padre. Esto es lo que más le pesaba a Jesucristo al venir y llevar a cabo el plan de redención. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, dice que otra vez fue y lloró, 39, diciendo las mismas palabras, 40, al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ahí estaban los discípulos, ¿verdad? En lugar de estar orando, pues estoy cansadito, fue una noche muy difícil
ahí en el aposento alto. Pues fue una cosa un poco pesadita, entonces estábamos cansados, fue un día muy, muy ajetreado. Pero Jesús no, pero Jesús era igual, era un hombre como cualquiera. Pero Jesús es el que estaba pasándola esta necesidad. Pero los discípulos no se identificaron con Jesucristo en ese momento. Y cuando tú y yo no estamos identificados con las cosas del Señor, no nos interesamos en las cosas del Señor, no nos interesamos en la iglesia, no nos interesamos en los hermanos, porque simplemente no. Pensamos sí en mi vida cristiana, que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios me ayude, que Dios me cuide, y Dios dame, y Dios dame, y Dios dame, y Dios dame. Y nomás pensamos en nosotros, pero no pensamos en las necesidades de otros, que a fin de cuentas, si hay una bendición en la vida de un cristiano, es cuando aprende a llenar necesidades en otras personas en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso revela que está siendo un instrumento de Dios para bendición de otros. O sea que Dios está bendiciendo a través de él a otras personas. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! ¡Qué gratitud! Y eso nos llena de mucha paz. Y la paz es algo que hay que disfrutar todos los días. Ahora, decía ahí que 41 vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos, de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. ¡Wow! ¡Qué respuesta de Jesucristo! ¿Qué significa esto? Que Jesucristo les dijo ya. En Lucas dice que el Señor, en medio de esa agonía, en medio de esta situación donde Él se desplomó y su rostro estaba sobre el suelo clamando la fortaleza del Señor, dice que vino un ángel y lo fortaleció. ¿Qué significa esto? Significa que vino la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios fue no. La voluntad es que lleves a cabo al pie de la letra el plan de redención al cual vino Jesucristo, el plan de Dios. Eso es lo que simplemente fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué vino el ángel? El ángel le vino a fortalecer para que entonces tuviera la capacidad espiritual, física, emocional, todo lo que tú quieras. Jesús se sintió verdaderamente fortalecido, reanimado, a pesar de saber lo que venía, pero sabía que el Padre estaba con él, porque el ángel del Señor vino y lo fortaleció y le dio todo aquello que necesitaba para afrontar todo lo que venía hasta la misma muerte de la cruz. ¿Sabes, amados hermanos? Así es. Cuando tú eres perseverante en la oración y estás buscando la voluntad de Dios, llega el momento en que tú vas a experimentar esa fortaleza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y vas a tener la capacidad para afrontar lo que sea, porque sabes que el Señor está contigo. Y si es la misma muerte, a la misma muerte, si Dios lo está permitiendo, Dios te va a dar esa capacidad. No para que te sientas un héroe, no, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque si no fuera por el Señor, ¿qué sería de nosotros? Pero cuando es del Señor, Él quiere usarnos. Y Él quiere saber que lo mejor para ti y para mí, que vivimos en este mundo, está por venir, porque no está en este mundo. Lo mejor está en la gloria, cuando vayamos con el Señor. Allí será la plenitud de vida, ahí será el goce, ahí será donde estaremos sirviendo, alabando y glorificando al Señor por la eternidad. Entonces, aquí Jesús entonces se levanta, fortalecido, y dice, vamos, que se lleve a cabo lo que el Señor ha dispuesto. Y Jesús, sabemos la historia, llegó hasta la cruz y ofreció su vida por ti
y por mí. Pero qué importante. Nunca debemos olvidar que parte del éxito de Jesucristo, y si así lo podemos llamar, fue su dependencia del Padre. Y déjame decirte, hermano, que parte del éxito y bendición de nuestra vida espiritual va a depender de la forma en que tú y yo buscamos a Dios para ser fortalecidos y ser guiados a través de su palabra. Y sabiendo que Dios va a responder y que también mandará, si así fuera, y manda a su ángel o a sus ángeles para fortalecerlos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que este ejemplo que Jesús nos ha dado sea algo que edifique tu vida, te fortalezca, te anime, te inspire y nunca dudes de que el Señor está ahí dispuesto a responder a tu más grande necesidad. Amén. Amado Padre, amado Dios, gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por haber llegado hasta la cruz y haber tomado nuestro lugar y haber pagado por nuestros pecados. Gracias, Jesucristo. Bendito y alabado seas. En Cristo Jesús. Amén. Hasta luego. Que Dios los bendiga. La iglesia continúa. Te invitamos a unirte a nuestros servicios semanales, los cuales estarán apareciendo en pantalla. También te recordamos que puedes comunicarte con alguno de los líderes de diversos ministerios con los que contamos en la iglesia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube.